Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el epicentro de las noticias más candentes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, con los dedos tecleando sin cesar en las redes sociales y con las mentes especulando a un ritmo vertiginoso. Vamos a sumergirnos en un momento que se volvió viral en cuestión de segundos, una reacción que sin necesidad de palabras, lo dijo absolutamente todo en aquel escenario. Y sí, amigos, nos referimos a la icónica, la enigmática y la, sin duda, muy comentada reacción de Can Yaman. Así que abróchense los cinturones de seguridad, porque vamos a desgranar hasta el último detalle de este evento que ha dado, y seguirá dando, muchísimo de qué hablar. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este apasionante análisis, les invito de corazón, con la misma pasión con la que hablamos de nuestros temas favoritos, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para que les notifique de cada nuevo vídeo, y así, no se perderán absolutamente nada de lo que preparamos con tanto cariño. Únanse a esta gran familia que construimos juntos, comunidad vibrante y apasionada por el espectáculo. Todos sabemos, y es un hecho innegable, que Can Yaman es una de las figuras más prominentes, carismáticas y sin duda, queridas del panorama televisivo, no solo en su Turquía natal, sino a nivel internacional. Su presencia, ya sea en la pantalla chica, cautivando con sus interpretaciones, o en eventos públicos donde su magnetismo es palpable, siempre genera un torbellino de atención, un huracán de flashes y un coro de aplausos y vítores. Pero lo que sucedió recientemente en aquel escenario fue algo que trascendió lo común, lo esperado, lo planificado. No fue una actuación ensayada, no fue una entrevista con guión cerrado, fue un instante fugaz, un gesto casi imperceptible para el ojo menos entrenado, una mirada que para muchísimos transmitió un universo entero de emociones, significados y preguntas sin respuesta aparente. Y es precisamente de eso, de la reacción de Can Yaman que lo dijo todo, de lo que queremos hablar hoy. Intentemos recrear la escena en nuestra mente. Imaginen el ambiente, un evento público, quizás una gala, una entrega de premios, un festival de cine. Las luces brillan con intensidad, los flashes de las cámaras disparan incesantemente, creando un espectáculo de luces propio. La expectación del público es casi tangible, un murmullo expectante que precede a la aparición de las estrellas. Y en el centro de todo ese vórtice de energía, se encuentra el Can Yaman. De repente ocurre algo. Algo que no estaba en el guión, algo que no se anticipaba, algo que lo toma, de manera evidente, por sorpresa. Y ahí, en ese preciso instante, es donde entra en juego su reacción. No fue un grito de alarma, no fue un gesto exagerado o teatral, sino algo mucho más sutil, más íntimo, pero a la vez profundamente elocuente. Para aquellos que tuvimos la suerte de verlo en vivo, o para quienes, como nosotros, hemos analizado una y otra vez los vídeos que se difundieron como pólvora por las redes sociales, esa expresión facial, esa postura corporal, esa microcadena de gestos, nos obligó a preguntarnos una y otra vez, ¿qué estaba pasando por su mente en ese momento? ¿Qué significaba esa mirada que parecía detener el tiempo por un instante? Lo fascinante y cautivador de estos momentos es precisamente cómo la audiencia, cada uno de nosotros, interpreta lo que ve. Cómo cada individuo proyecta sus propias expectativas, sus propias experiencias, sus propias percepciones sobre lo que está presenciando. Para un sector del público su reacción fue un claro reflejo de sorpresa genuina. Quizás ante un comentario inesperado de quien estaba a su lado, una anécdota peculiar que surgió en el momento, o incluso un encuentro fortuito y emotivo con alguien entre la multitud. Otros espectadores, con una mirada más analítica o quizás un poco más cínica, lo interpretaron como un atisbo de incomodidad. Como si algo no estuviera siendo de su agrado, o como si lo hubiera pillado desprevenido de una manera menos placentera de lo deseado. Y por supuesto, no faltaron las teorías más románticas y especulativas, aquellas que apuntaban a sentimientos más profundos, a una conexión especial que se evidenció, o a una emoción guardada que ante ese estímulo finalmente se dejó entrever, como un tesoro escondido que asoma. Analicemos un poco más a fondo qué pudo haber desencadenado esta reacción tan comentada. Sin necesidad de entrar en detalles escabrosos o específicos de los eventos que rodearon su aparición pública, podemos hablar de las posibles dinámicas que suelen manifestarse en estos encuentros entre figuras públicas y su entorno. A menudo las celebridades se enfrentan a la presión constante de mantener una fachada, una imagen pública impecable, una armadura de profesionalismo y control. Sin embargo, en momentos de espontaneidad, de imprevisibilidad,
la verdadera esencia de una persona, sus emociones más auténticas, pueden aflorar, como una flor que rompe el concreto. Y en el caso de Can Yaman, esa espontaneidad, ese instante de no actuación, pareció ser especialmente revelador. Debemos recordar que Can Yaman ha recorrido un camino impresionante, pasando de ser una figura muy conocida y admirada en Turquía a convertirse en un auténtico fenómeno internacional. Su carisma arrollador, su presencia física imponente y sus interpretaciones sólidas y pasionales lo han catapultado a la fama mundial, conquistando corazones en innumerables países. Pero con esa fama estelar, inmensa y global, viene aparejada una presión constante, un escrutinio público que puede llegar a ser abrumador, agobiante. Por lo tanto, un evento en un escenario con miles de ojos fijos en él, analizando cada uno de sus movimientos, puede ser un caldo de cultivo perfecto para emociones encontradas, una mezcla de adrenalina, responsabilidad y quizás, una pizca de vulnerabilidad. Ahora pensemos en las herramientas que utilizamos, tanto nosotros como analistas de espectáculos como el público en general, para intentar descifrar estas reacciones. Una de las herramientas más poderosas y reveladoras es, sin duda, la microexpresión facial. Esos movimientos diminutos, casi imperceptibles y extremadamente rápidos de los músculos faciales que a menudo de forma involuntaria, revelan nuestras emociones más auténticas, esas que intentamos ocultar o que ni siquiera somos plenamente conscientes de sentir. Una ceja arqueada, por ejemplo, puede indicar sorpresa o incredulidad. Una ligera tensión en la mandíbula podría sugerir frustración, incomodidad o incluso una lucha interna por mantener la compostura. Y los ojos, esos espejos del alma, esa ventana a nuestro mundo interior, pueden transmitir una infinidad de sentimientos, desde la alegría desbordante hasta la melancolía más profunda, pasando por la curiosidad insaciable o la decepción silenciosa. En el caso de Can Yaman, y esto es lo que capturó la atención de tantos, hubo una combinación de estos elementos, un cóctel sutil pero potente que se manifestó en su rostro. Otro aspecto crucial, y que complementa a la perfección el análisis de las microexpresiones, es el lenguaje corporal. La postura que adoptamos, los gestos que realizamos con nuestras manos y brazos, la forma en que ocupamos el espacio que nos rodea, todo ello dice muchísimo sobre nuestro estado de ánimo y nuestras intenciones, a menudo incluso más que nuestras palabras. ¿Estaba erguido y con una postura de confianza inquebrantable, proyectando seguridad y dominio? ¿O se veía un poco encorvado, casi queriendo pasar desapercibido, como intentando minimizar su presencia? Sus manos permanecían quietas y tranquilas, o las utilizaba para gesticular, para expresar algo, o quizás, de forma inconsciente, para disimular alguna tensión. Estos detalles, que a primera vista pueden parecer insignificantes, minuteros, construyen un relato completo, una narrativa silenciosa que, unida a su expresión facial, creó una historia potente que resonó profundamente en la audiencia, generando el debate que hoy nos ocupa. La especulación en torno a la reacción de Can Yaman también se vio, como era de esperar, enormemente alimentada por el contexto de su vida personal y profesional. Los fans, que suelen tener un radar ultrasensible y están siempre atentos a cada detalle, a cada publicación, a cada rumor, a menudo buscan establecer conexiones entre lo que ven en público y lo que creen saber de sus ídolos. Si, por ejemplo, recientemente ha habido rumores intensos sobre su vida amorosa, o si está atravesando un momento particularmente delicado o emocionante en su carrera profesional, estos elementos se convierten en filtros a través de los cuales se interpreta cualquier gesto, cualquier expresión, cualquier palabra pronunciada. Es un fenómeno natural, la búsqueda de coherencia y de narrativa en las vidas de aquellos a quienes admiramos. Es realmente interesante observar cómo un solo instante, un fragmento de tiempo tan efímero, puede generar un abanico tan amplio y diverso de interpretaciones. Para algunos, su reacción fue la del hombre que se siente halagado, quizás incluso un poco abrumado, por la atención desmedida, por el cariño que recibe. Para otros fue la reacción de alguien que reconoció a una persona especial entre la multitud, un encuentro inesperado y significativo, o que reaccionó a un comentario, una broma, una mirada que solo él entendía completamente, algo íntimo y personal que escapaba a la comprensión del público general. Y es precisamente esa ambigüedad, esa falta de una respuesta única y definitiva, lo que hace que estos momentos sean tan magnéticos, tan cautivadores. Nos invitan a la reflexión, a la empatía, e incluso, nos dan rienda suelta a la imaginación. ¿Podría ser que lo que vimos fue en realidad, simplemente una reacción química pura? ¿Ante un estímulo inesperado, sin más trasfondo? Absolutamente.
La naturaleza humana es un laberinto fascinante y complejo, y nuestras respuestas emocionales no siempre siguen una lógica lineal o predecible. Un comentario ingenioso o una mirada cómplice que cruza el espacio, una sorpresa genuinamente grata, o incluso un momento de leve incomodidad, pueden desencadenar una respuesta física y emocional que, vista desde fuera, parece cargada de un significado trascendental. Lo que sí es innegable y debemos recalcarlo, es el poder innato de Can Yaman para capturar la atención, no solo a través de la intensidad y el carisma de sus actuaciones en pantalla, sino también en su vida pública, en esos momentos de espontaneidad. Su presencia tiene un magnetismo especial, una fuerza que atrae las miradas, que incita a la observación y que fomenta la conversación, el debate, la especulación. Y en este caso particular, su reacción en aquel escenario se convirtió en el epicentro de un debate virtual que se extendió como la pólvora por diversas plataformas digitales, desde Twitter, donde los trending topics se sucedían, hasta Instagram, con innumerables reels y stories analizando cada detalle, pasando por foros de fans y blogs de entretenimiento especializados. Hemos sido testigos de cómo los vídeos de ese instante se multiplicaban exponencialmente, analizados frame a frame por miles de usuarios, con comentarios que abarcaban todo el espectro posible, desde el apoyo incondicional y la defensa a ultranza de su ídolo, hasta las críticas más severas y las interpretaciones más negativas. Y es precisamente en esa diversidad de opiniones, en esa pluralidad de miradas, donde reside la riqueza de este fenómeno. Nos muestra de manera palpable cómo cada uno de nosotros procesa la información de manera única, influenciado por nuestras propias experiencias vitales, nuestras expectativas y nuestra relación personal con la figura pública en cuestión. Por otro lado, también debemos considerar con honestidad la posibilidad de que estemos, quizás, sobreanalizando un momento que en realidad fue mucho más simple de lo que parece. A veces una expresión es simplemente eso, una expresión. Una reacción efímera ante un estímulo. Y la búsqueda incansable de significados ocultos, de mensajes cifrados, puede llevarnos a construir narrativas elaboradas que, en última instancia, no se corresponden con la sencilla realidad de lo que ocurrió. Sin embargo, en el complejo y a menudo implacable mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, donde cada gesto, cada palabra, cada mirada, puede ser magnificada y diseccionada hasta el último detalle, es natural que surjan estas interpretaciones. Lo que sí podemos afirmar con una certeza absoluta, respaldada por la evidencia digital y el fervor de sus seguidores, es que la reacción de Can Yaman en aquel escenario se ha grabado a fuego en la memoria colectiva de sus fans. Se ha convertido en un meme, en un tema de conversación recurrente en círculos de aficionados, y en un ejemplo paradigmático de cómo una reacción espontánea y genuina puede, en ocasiones, eclipsar incluso los momentos más cuidadosamente preparados y coreografiados. Es un recordatorio poderoso y necesario de que, detrás de la imagen pública pulida y a menudo idealizada, existen seres humanos reales, con emociones complejas y reacciones auténticas. Y son precisamente esos momentos de vulnerabilidad y autenticidad los que, a menudo, nos permiten conectar más profundamente con ellos, humanizándolos y haciéndolos más cercanos a nosotros. Y es aquí, en este punto, donde reside la verdadera magia del contenido viral. Un instante, un fragmento de vídeo aparentemente insignificante, puede viajar a la velocidad de la luz por todo el planeta, generando un impacto desproporcionado y resonando en millones de personas. La reacción de Can Yaman es un claro y contundente ejemplo de ello. Se transformó en un pequeño fragmento de cultura pop contemporánea, analizado, compartido, debatido y memeizado por miles, e incluso millones, de personas alrededor del mundo. Pero más allá de las especulaciones infinitas, de los análisis exhaustivos y del debate virtual sin fin, ¿qué podemos aprender realmente de todo esto? Quizás la lección más valiosa y universal es la importancia fundamental de la autenticidad. Aunque las celebridades deban navegar con maestría por las complejas aguas de la fama, la presión mediática y las expectativas del público son precisamente esos momentos de genuina reacción, de aparente vulnerabilidad, los que tienen el poder de humanizar, de derribar barreras y de permitirnos conectar con ellos a un nivel más profundo y humano. La reacción de Can Yaman, sea cual sea su significado real y profundo, nos ofreció un atisbo fugaz pero impactante de esa humanidad inherente. Para concluir este intenso viaje de análisis, interpretación y, sí, también de un poco de especulación apasionada, podemos decir con convicción que la reacción de Can Yaman en aquel escenario fue un evento que trascendió lo puramente anecdótico.
Se convirtió en un fenómeno social y cultural, en un símbolo de la forma en que interpretamos las emociones, en cómo el público se involucra íntimamente con sus ídolos, y en el poder extraordinario de un momento fugaz para generar un impacto duradero y significativo. Ya sea que la interpretáramos como sorpresa, como incomodidad, como alegría repentina o como algo completamente distinto, lo cierto es que su reacción lo dijo todo, nos dejó a todos, sin excepción, pensando, debatiendo y sobre todo conectados por esa experiencia compartida. Y ahora, mis queridos amigos, llega el momento más esperado de nuestro análisis. Queremos escuchar su opinión. ¿Qué les pareció a ustedes la reacción de Can Yaman en ese escenario? ¿Cuál creen que fue el verdadero significado, el mensaje oculto, detrás de esa mirada que nos cautivó a todos? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas únicas. Su participación activa es el motor que hace que este canal cobre vida, así que no se queden callados. Y si han disfrutado de este vídeo, si lo encontraron interesante, informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el espectáculo y el análisis de las estrellas, para que todos podamos seguir y enriquecer esta conversación. Y si por alguna razón inexplicable aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse a nuestra creciente comunidad. Hagan clic en ese botón de suscripción y formen parte de esta familia apasionada. Les enviamos un abrazo fuerte y lleno de energía, y nos vemos, sin falta, en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto, amantes del espectáculo.